Amén. Bueno, pues Dios te bendiga, hermano, esta noche. Qué bueno que estás aquí. Todos aquellos que nos visitan de manera presencial, digo, vía internet, Dios te bendiga. Los que están de manera presencial igualmente. Y vamos a disponernos a estudiar de la palabra de Dios. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te pedimos que ahora venga tu Espíritu Santo sobre nosotros y podamos entender tu palabra conforme tú la escribiste para nosotros y nos dé luz hacia adelante, nos dé esperanza en lo que tú has hecho por nosotros y a dónde vamos, y esa esperanza que no avergüenza nos siga dando ese aliento para vivir, emocionarnos, para hacer la obra que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues estamos ya por terminar nuestro estudio de Apocalipsis. Estuvimos viendo todo esto de la Biblia, de modo que tú pudieras entender los conceptos principales y las cronologías esenciales de la Biblia. Nos detuvimos un poco en Apocalipsis porque es un libro pues profundo, que tiene mucho simbolismo, muchas cosas que nos hablan hacia el futuro. Y como te decía desde el principio, nuestro objetivo no es encontrar cada detalle a los tiempos actuales, es muy difícil. Y si miramos, yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana, pues cosas que dijeron que simbolizaba tal cosa, pues no sucedió así. Entonces no podemos irnos a ese grado de decir, pues tal país, tal religión, tal cosa es lo que dice la Biblia, sino veámoslo de manera más general, tanto a nivel histórico como a nivel a lo que viene, y entendamos la esencia del mensaje que Dios nos quiere decir. Si hay un castigo para la humanidad, si hay un fin para la humanidad, es lo que nos habla Apocalipsis. Hay una gran esperanza para nosotros, los hijos de Dios. Los últimos capítulos son los que nos dan ese aliento de todo lo que viene para nosotros como hijos de Dios, y por eso ese es el punto, ¿verdad?, donde queremos encontrar ese equilibrio de poder entender qué es lo que simboliza a un nivel general, no muy particularizado. Vamos hoy a estudiar los capítulos 17 y 18, que nos hablan de un personaje muy esencial, muy relevante en el Apocalipsis, que es la gran ramera. ¿Quién es este personaje? ¿Qué simboliza? En el capítulo 16 vimos las 7 plagas postreras que serán derramadas sobre la tierra. Ya los estudiamos en miércoles pasados. Entre ellas encontramos también una rápida referencia a la destrucción de Babilonia, que se menciona en Apocalipsis 16-19. Ahora ya en el capítulo 17 se describe con mucho más detalle quién es la gran Babilonia y la sentencia de Dios contra ella. Y por otro lado debemos considerar juntos los capítulos 17 y 18. Acuérdense que la Biblia, esa separación de capítulos no es tan inspirada, sino fue solamente una herramienta para poder tener un mejor estudio tanto los capítulos como los versículos. Pero en este caso, pues consideremos que 17 y 18 es lo mismo, porque habla del mismo personaje. Y ya que ambos tratan de diferentes aspectos del juicio divino contra Babilonia. Entonces notaremos que en el capítulo 17 se nos revela el carácter religioso y político de Babilonia. Desde la perspectiva religiosa es presentada como una gran ramera. Y en cuanto al aspecto político, viene asociado con la bestia. Entonces la gran ramera representa ese aspecto religioso de la humanidad, y la bestia es asociada con el poder o lo político o la autoridad que hay en el mundo. Luego en el capítulo 18 se centra mayormente en el aspecto comercial de Babilonia, de esos intercambios comerciales de riquezas. Se habla de toda la riqueza que tiene Babilonia. Y entonces aquí encontramos pues, los 3 principales aspectos que el diablo utiliza para controlar al hombre, que es la religión, la política o el poder y el comercio.
Y para tener una visión más amplia de estos capítulos, vamos a ver la relación que tiene con el final de Apocalipsis. Notemos algunos contrastes. Vamos a encontrar a lo largo de la Biblia esta similitud, ¿verdad?, que siempre quiere hacer Satanás en cuanto a Dios. Y aún aquí estas características que se mencionan de la gran ramera se quieren asemejar mucho a lo que es Dios, y es lo que vamos a ver. Por ejemplo, en el capítulo 17, Babilonia es representada como una gran ramera que viene montada sobre la bestia, mientras que en Apocalipsis 19, 7 y 8 y 21, 2, se establece un claro contraste con la iglesia, que es presentada como la esposa del Cordero. También se contrasta la ciudad de Babilonia, que es una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, Apocalipsis 18:2, con la nueva Jerusalén que desciende del cielo, que es la habitación que Dios tiene para todos sus hijos y para los que han creído en Él. Entonces, sí, así podemos encontrar muchas similitudes, como siempre Satanás quiere imitar las cosas de Dios. El mismo anticristo quiere representar todo lo que es Jesús como nuestro Salvador, pero pues no se puede de esa manera. Bien, vamos a estudiar cuál es la sentencia que hay contra la gran ramera, y te invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer el versículo 1 y 2. Aquí vamos a encontrar cuál es esa sentencia que hay a la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, esta es una sentencia, un veredicto judicial o legal hacia la gran ramera de parte de Dios, y tanto así también como su ejecución. La gran ramera hace una referencia a una mujer que vende su cuerpo. Una ramera es una mujer que vende su cuerpo por dinero, pero con frecuencia ese término en la Biblia es muy usado también como ramera o prostitución, en el sentido de referirse a la prostitución espiritual, no tanto a la física. Isaías 1:21, Jeremías capítulo 3, Ezequiel 16, y muchos otros pasajes hacen esa referencia de la prostitución que tuvo Israel contra Dios, siendo Él el esposo y ellos yéndose con otras mujeres a prostituirse. Entonces, en el sentido espiritual, no tanto físico. Y esto es de lo que se le acusa, de ser la gran ramera, de haberse prostituido con muchas naciones y muchos reyes. Ese tipo de fornicación espiritual consiste en dejar a Dios, el esposo auténtico, para ir detrás de los amantes o dioses falsos. ¿Y con quién ha fornicado la gran ramera? ¿Cuál es el área en la que ha ejercido su nefasta influencia espiritual? Para contestar esta pregunta, pues Juan nos da varios datos. Está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿A qué se refieren las muchas aguas sobre las que está sentada? Bueno, Apocalipsis 17:15, si quieres verlo ahí, lo vamos a leer. Da la explicación, dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Esa expresión no es nueva, sino que ya es utilizada también por el profeta Jeremías a referirse a un juicio de la antigua Babilonia. Y Jeremías, no lo busques, se lo voy a leer solamente, Jeremías 51:13, dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros has venido tu fin, la medida de tu codicia. Entonces, las aguas en esta parte de la escritura se refieren a mucha gente. Entonces, la gran ramera pues se ha prostituido entre mucha gente y muchas naciones. Y podemos pensar también, puesto que el diablo siempre intenta imitar a Dios,
que con este hecho intenta copiar el gran tono divino descrito en Apocalipsis 4:6. Pues ella también está sentada sobre unas aguas y representa que también Dios está sentado en su trono, del cual había un mar de vidrio de cristal, o sea, un río también, y él quiere, pues se representa así también como esas muchas aguas, mucha gente. Es una gran ramera porque ha extendido su influencia sobre muchos pueblos y naciones. No es una cosa pequeña que ha hecho, es algo grande a nivel pues mundial y a lo largo de mucho tiempo. Pero aún más nos dice también que ha comunicado con ella los reyes de la tierra. Esto nos da una idea del poder e influencia que tiene esta gran ramera en el mundo, que vuelve a ser subrayada en Apocalipsis 18:3. Todo eso nos lleva a pensar que las naciones acogerán el sistema idolátrico de la gran ramera, dando la espalda al Dios verdadero. Si miramos, la gran ramera representa un sistema religioso. Es esa fornicación de no ir con Dios, sino irse con otros ídolos. Y pues siempre ha habido este sistema religioso donde el hombre, siendo que desciende de Adán y Eva, cuando fueron echados del huerto, lo que vimos en este estudio de la maravillosa historia que cuenta la Biblia, pues como siendo expulsados, en lugar de volver sus ojos a Dios, que ya no lo podían ver, ellos se vuelcan a empezar a idolatrar las cosas que ellos no entendían o las cosas poderosas que ellos veían en la creación. Y como dice Romanos también, empezaron a dar culto a la creación antes que al Creador y empezaron a buscar esos ídolos en sus vidas. Entonces todo este sistema de la gran ramera es esa intención del diablo por desviar su atención del mundo de Dios hacia los objetos, para que se olviden de Dios y pongan su esperanza en las cosas que no vale la pena. Entonces ese es el sistema religioso que intenta Satanás a través de esto quitar el corazón del hombre de Dios para ponerlo en cosas religiosas. Las personas lo vemos, ¿verdad? Como seres humanos, pues Dios nos hizo con esa actitud de adorar. Entonces por eso la gente es muy religiosa, aunque los que no se dicen religiosos. Ahora vivimos una etapa donde la gente se cree muy atea y dicen que son ateos, pero pues ya no, tal vez dan adoración a un objeto, muchos, porque dicen que son ateos, ya no van ni siquiera a las religiones que más comunes se conocen, pero ahora la gente está idolatrando ¿qué? Personas, deportes, actividades. Entonces sigue, porque el ser humano tiende a esa adoración, porque fuimos hechos para adorar a Dios, y si no adoramos al Dios verdadero, pues entonces el ser humano se inventa, o el diablo le pone dioses falsos para que pueda desbordar esa adoración que siente, o esa necesidad de adorar, y de esa manera pues esta gran ramera hace que el hombre desvíe su corazón y empiece a idolatrar el mundo, la creación, antes que al Creador, y entonces el hombre pues se rebela contra Dios. ¿Cómo lleva a cabo su misión la gran ramera? Esta misión de quitar los ojos de Dios para ponernos en las cosas humanas. La contestación la encontramos aquí: si los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esa gran ramera conseguirá embriagar a los moradores de la tierra con su sistema idolátrico anti Dios, no hacia Dios, sino hacia otras cosas. De este modo los hombres andarán como borrachos, sin darse cuenta de su pecado, inconscientes de la verdad o de su verdadera situación, perdiendo el control de sí mismos bajo los efectos del alcohol o de esta necesidad de adoración, y también su dignidad. Entonces la manera en que lo hace es pues quitándole la conciencia, distrayéndolo, embriagándolo. ¿Para qué? Para que no esté consciente de lo que está pasando
en su vida. Y esto ya había sido anunciado por el profeta Jeremías. Y vamos a Jeremías, y te pido que busques Jeremías capítulo 51, verso 7. Y también se menciona hacia Babilonia. Jeremías el profeta dice: copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. O sea, la manera de ese sistema es quitarles la conciencia, emborracharlos, quitarles la verdad, perderlos, para que no sean conscientes de buscar a Dios y entonces se pierdan adorando lo que no es real, perdiendo esa conciencia de lo verdadero con lo falso y llamando a lo falso pues verdadero. Y lo curioso aquí es que esta gran ramera también está al servicio del Señor. Y vean que esa copa, como dice Jeremías, está en la mano de Dios. Es Dios mismo quien usa esa forma para pues esas personas que están engañadas, pues Dios mismo las vuelca a esa prostitución con esa copa para que ellos mismos se separen por su necedad, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo el control. Esta gran ramera finalmente es un instrumento que Dios utiliza. Esta religión, esta bestia, todos estos personajes que vemos en Apocalipsis no están fuera del control de Dios, ni están luchando contra Dios, ni están peleando a ver quién gana, sino simplemente son instrumentos que Dios usa para su propósito, para que el hombre se dé cuenta o para que el hombre finalmente también pues se extravíe más de lo que ya está extraviado por su necedad, y a ver si en esa necedad o en esa perdición pues se vuelven a Dios. La descripción de la gran ramera, vamos a leerla, vamos a Apocalipsis capítulo 17, verso 3 al 6. La descripción de la gran ramera dice: y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Comienza la descripción de esta mujer, esta ramera, haciendo notar que estaba sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esta bestia? No hay duda de que es la misma que ya nos fue presentada en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. La descripción de ambas coincide en que tienen 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora vemos una asociación directa entre la mujer y la bestia. Esa es la representación de lo religioso con la representación del poder, de la autoridad o de los reinos o de la política. Esta relación puede ser interpretada como que la bestia sustenta a la mujer o que la mujer controla a la bestia. Lo más probable que podemos ver aquí es que hay un intercambio de favores entre ambos, ya que los dos tienen propósitos similares. Esta unión interesada entre Estado y religión la hemos podido ver muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Vemos siempre esa unión entre lo religioso y el Estado, muy común, y aún actualmente en muchos países se sigue viendo esta unión entre lo religioso y el Estado. Notemos que mientras que en Apocalipsis 13:1 se nos dijo que la bestia tenía un nombre blasfemo sobre sus cabezas, aquí se añade que toda la bestia estaba llena de nombres de blasfemia, y también que la blasfemia era una de las características de la bestia, ¿verdad? Blasfemar. Todo esto implica que el gobierno de la bestia estará caracterizado por la blasfemia en contra de Dios. Esta blasfemia se puede
manifestar de dos maneras: por el insulto descarado contra Dios y también por la bestia que tomará por sí misma los nombres y títulos que legítimamente solo corresponden a Dios. Esto coincide con lo que anuncia el profeta Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, verso 25. Entonces esto de la blasfemia tiene dos aspectos: tanto que va a blasfemar contra Dios o va a tomar los nombres que les corresponden a Dios. Dice Daniel 7:25: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Después, más adelante, Daniel 11:36 dice: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En cuanto al significado de las 7 cabezas y 10 cuernos de la bestia, viene explicado con detalle más adelante, ahí en Apocalipsis 17, del 9 al 14. Ahí después con calma lo lees. La atención se centra nuevamente en la mujer y en su vestido. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Entonces no cabe duda de que los detalles acerca de su vestido nos proporcionan información acerca de quién es esta mujer. En principio notamos que su vestido era de escarlata, lo que quiere decir que iba perfectamente conjuntada con la bestia sobre la que iba sentada, y también con el gran dragón. O sea, todos estos 3 personajes relacionados entre sí con la maldad, con Satanás. También vemos que iba deslumbrante, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Como todas las prostitutas de ese tiempo, esas también vestían de tal manera, las prostitutas en aquel tiempo, de llamar la atención a través de sus joyerías, de sus alhajas, de sus grandes peinados. Por eso en este caso nos sorprende la riqueza y la ostentación del lujo de este vestido, o sea, es lo atractivo. Entonces esta ramera, pues a través de sus adornos o su riqueza o manifestando que la gente se va a hacer rica si le siguen, pues deslumbra al mundo para que la sigan. Esa gran ramera se había enriquecido mucho a costa de promover su falsa religión, al punto de que vestía como una auténtica reina. Esa es la intención que da la Escritura. Pero no olvidemos que toda esta ostentación, así como la de una ramera de ese tiempo, esta ostentación exterior, esta belleza, este deslumbrarse, estos grandes templos llenos de oro que esas religiones presentan, pues solo es para compensar la pobreza y el vacío que hay en su interior. Entonces, así como las rameras, pues tus corazones están vacíos, así estas religiones, pues por dentro están vacías y solamente hay pobreza en ellas, como lo menciona la Escritura. Y el siguiente detalle llama mucho la atención acerca de Juan. Dice: y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ella contenía un cáliz o una copa que contenía inmundicia y abominación. Era un cáliz de oro, podía sugerir que dentro había una bebida deliciosa, pues antes los reyes eran los que podían tener una copa de oro, la gente pobre solamente podía tener una copa de barro. Ella tenía una copa de oro, sugería que pues un rey va a tener una bebida pues muy deliciosa, muy rica, muy fina, pero dice que no, que esta tenía abominaciones, inmundicia, algo pues detestable, pero en realidad estaba llena de eso, lo que sugiere pues que estas tenían un mal aspecto y un mal olor. Sin embargo, pues muchos la beberían creyendo que es algo agradable porque está en oro, pero pues su contenido es detestable. Y
Y luego en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Primero menciona que es un misterio. Un misterio es algo que no es revelado, ¿verdad? Que no se sabe, que nadie lo sabe, que ahí se anda platicando, pero nadie entiende realmente qué es o no sabe qué es. Entonces dice que había un nombre en su frente, un misterio. Dice quizás esto quiera decir que aunque su nombre aparece en la frente de tal modo que todos pueden verlo, sin embargo es un misterio, algo debe ser revelado. Entonces, ¿qué nos puede indicar? Pues que tal vez nos está indicando que hay algo mucho más profundo de lo que se ve a primera vista. Y así es la religión, ¿verdad? Es un misterio, parece algo muy bien, no se conoce, no se sabe realmente la intención, solamente se ve el exterior. Pero el ángel procede a revelar ese misterio y entonces revela el nombre que está escrito, que es un misterio, pero el ángel se lo revela a Juan y dice: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, sí descubre su identidad finalmente. Esa es una de las formas de describir a la gran ramera en Apocalipsis, que la intención de ella o su realidad o su esencia es ser pues la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y pues esto nos hace recordar también pues lo que sucedió en Babilonia. Entonces el desafío a Dios expresado originalmente en la Torre de Babel, o sea, vamos a entender que era Babilonia, como también pues reflejaba algo esa Babilonia del Antiguo Testamento. Pues primero que nada hicieron la Torre de Babel para expresar pues un desafío hacia Dios. Era la cuna de las falsas religiones y de la idolatría. Babilonia conjuntaba pues muchas falsas religiones, falsos dioses y una gran idolatría. En ese tiempo era un centro de adoración pagano y su idolatría excedía lo inimaginable. Era pues todo lo que se le ocurriera a la idolatría, mucha superstición, hechicería, magia y el culto a los astros eran las prácticas comunes entre los babilonios. Vemos pues por lo que hacía, lo que hizo Babilonia, era una nación orgullosa, porque se creían mucho, dado que eran la primera nación del mundo, cruel, de mucha gran opulencia, que reflejaban los reyes, y se menciona pues todo eso en Habacuc capítulo 1. Y también pues fue usada por Dios para llevar al exilio a Israel, y ellos tomaron al pueblo de Israel, se lo llevaron con ellos, y fueron los que destruyeron el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Vemos ahí cuando lees Daniel cómo estos reyes exigían honores y adoración como si fueran dioses. Entonces vemos esa similitud de esta gran ramera con Babilonia. Entonces la Babilonia de la antigüedad ya había desaparecido, por lo tanto cabe preguntarnos a qué Babilonia se refiere ahora Apocalipsis. Y hay muchas interpretaciones de esta gran ramera. Hay muchas versiones, ahí lo vas a encontrar, aún está en libros, y dan una interpretación que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Durante los primeros siglos de la iglesia, cuando inició la iglesia, la gran ramera se identificaba al Imperio Romano, que era la gran ramera, y la ciudad de Roma. En la época de la Reforma Protestante, pues se identificó a la Iglesia Católica como esa gran ramera y al papado. En épocas recientes, con el comunismo, otros han llegado a pensar que la antigua Babilonia será reconstruida. Viendo cómo la Iglesia ha cambiado su interpretación a lo largo del tiempo, parece muy arriesgado dar una opinión sobre el tema. O sea, no podemos decir quién es la gran ramera, pues no podemos ir a una ciudad o a un personaje de la historia o de la actualidad. Y quizá lo mejor sería que nos quedemos con el patrón de que Babilonia representa
el sistema de idolatría en el mundo. Eso es lo que podemos dejarlo, no es tanto un personaje, un país o una religión o un sistema político, sino es el sistema en general. Por eso se le llama la gran ramera. Ha habido muchos movimientos en el pasado religiosos que pudieron haber sido esas hijas, porque dice que era la madre, entonces tiene hijas, y esas hijas pudieron haber sido esas imperios o esos personajes que con sus actitudes demostraron estas cosas, pero la gran ramera, pues ese es todo el sistema que se representa en el mundo de idolatría, de religiosidad, que va en contra de Dios. Pero sí es muy importante que estemos atentos al futuro, que fijemos nuestros ojos hacia adelante en lo que dice la Escritura, que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ella es pues la maestra de todas, o sea, ese sistema. Es el que enseña a todas esas hijas a hacer esas rameras para el mundo y para engañarlo y pues confundirles. Y después vemos, por último, algo que le impacta mucho al apóstol Juan, y él dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esta expresión de ebriedad representa que la no saciedad, ¿verdad? Como el alcohólico que toma y toma. Entonces lo que representa aquí es que esta gran ramera no se sacia de matar al pueblo de Dios, de perseguirlo, de derramar su sangre, de sus mártires. Por eso dice que estaba ebria de esa sangre y pues quería más y más y más. Y hemos visto a lo largo de la historia pues muchas religiones atacando a los cristianos. Podríamos pensar, ¿verdad?, en la Edad Media, cuando se persiguió mucho a los cristianos, y podríamos decir que la gran ramera es la Iglesia Católica por eso, pero pues no es la única. Ha habido muchos sistemas actualmente en Medio Oriente. Muchos están atacando a los cristianos y los matan, no los católicos, sino tal vez los de otras religiones, los de otras religiones de Medio Oriente, y pues es todo el sistema, y siguen persiguiendo a muchos cristianos. Esa es la encomienda que tiene esta gran ramera, de matarlos. Su propósito es matar, así como asociado a la bestia que menciona Apocalipsis 13, que salió a matar, que mandaba también a los cristianos. Entonces ambos, tanto la bestia como la gran ramera, su fin es matar a los cristianos, matar a los seguidores de Cristo, del Dios verdadero. Y pues lo hace a través de todas estas cosas que menciona la Escritura. Y podemos decir que es un hecho en el que, al parecer, estar de acuerdo que hay muchas culturas diversas que también están atacando a los cristianos. Y por último, ahora sí, la visión de Juan que tuvo fue tan espantosa que dice que cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y es impresionante cómo cuando ve a la gran ramera y ve todo esto que sucede, es cuando la expresión del apóstol Juan es: me quedé asombrado con gran asombro. Él ya había visto otras cosas, ¿verdad? Ya había visto millones de ángeles adorar a Dios, había visto a las 4 criaturas, había visto otras cosas, y nunca usa las plagas, ¿verdad?, las copas, ve las trompetas, toda esta destrucción que surge en el mundo, pero nunca usa la expresión con gran asombro. O sea, me asombré con gran asombro. Algo que sí le impacta más a Juan es ver esta gran ramera, o sea, esta forma, este sistema que ha engañado al mundo por tantos siglos, de cómo el ser humano es engañado a apartarse de Dios y irse detrás de cosas inútiles. Dice que es lo que más le asombra. Juan se asombra por las características y el trabajo y la obra de esta gran ramera.
es algo que le impacta mucho, porque es, yo creo que lo que más ha afectado al mundo, y digo, también vio plagas y todo, pero lo que más daña al ser humano es esta idolatría, porque es la idolatría, este sistema de la gran ramera de idolatría que aparta el corazón del hombre de Dios y lo vuelve sus ojos a cosas como objetos o riqueza o todas estas cosas de distracción para desviarse su corazón de Dios. Entonces sí, es algo que le impresiona y le conmociona a Juan, más que aún las mismas plagas, más que todas estas cosas impactantes que ve. Lo que le asombra es esta manera que ha trabajado la gran ramera, pero también pues vemos ahí el juicio y finalmente su destrucción. Amén. Bueno, la próxima semana estaremos viendo ya un poco más la visión y entraremos a lo que entra después de toda esta destrucción de la bestia, de la gran ramera. Y ya pues a mí me gusta más, bueno, me gustan mucho los últimos pasajes de Apocalipsis, porque son los que representan la victoria nuestra, la victoria que el Señor Jesús ganó para nosotros. Ya es, se acaba la maldad, Satanás es encarcelado, y entonces ahora sí entramos a reinar juntamente con Cristo, a gobernar, viene la paz, la tranquilidad, lo que el Señor Jesús nos da como esperanza. Y esa es nuestra esperanza que tenemos. Qué bueno que podemos vivir en el mundo, pues tenemos una vida, a lo mejor tienes 15 años, 20, y tu expectativa es pues tener tu carrera, hijos, comprarte tu casa, tener un trabajo, un negocio. Pues qué buenas expectativas, ¿no? Pero finalmente eso se va a acabar y algún día vas a dejar la tierra. Pero nuestra verdadera expectativa está en los cielos, y eso es lo que nos habla Apocalipsis. Cuando este mundo acabe, cuando las riquezas de este mundo terminen, cuando acabe todo esto físico que vemos, que es lo que vivimos temporalmente, donde nosotros, dice la Escritura, somos peregrinos, entonces entraremos a poseer lo que es nuestro, y es la vida eterna al lado del Señor Jesús, al lado del Dios Todopoderoso, para vivir con Él por la eternidad. Así es que estos últimos capítulos de Apocalipsis se ponen muy, muy interesantes para nosotros, el pueblo de Dios. Inclina tu rostro un momento y vamos a orar. Señor, pues gracias por tu gran misericordia que estuvimos ahí, y como dice el escritor ese pasaje, salid de ahí, pueblo mío. Y nosotros, por tu gracia, pudimos salir de ese sistema religioso inútil, vacío, que no nos llevaba a nada, tal vez muy aparente, muy lujoso, muy resplandeciente, muy llamativo, pero que solamente había pobreza y vacío. Y tú nos sacaste de ahí, nos revelaste, nos abriste los ojos y nos sacaste de esas tinieblas para traernos a tu luz admirable. Y ahora estamos en el Evangelio, en tu verdad, junto a ti, Señor Jesús, junto a tus palabras, junto a tus enseñanzas, junto a tu presencia, junto a tus promesas que vivimos cada día. Gracias por habernos sacado de ese sistema, y ahora nos toca hacer de gracia lo que hemos recibido de gracia, e ir por otros e invitarlos para que también salgan de ese sistema religioso, el cual Juan se impactó muchísimo de ver la manera en que el ser humano es engañado, y que nosotros podamos ir por ellos en el nombre de Jesús y hablarles del Evangelio, para que también para ellos venga la luz y la dirección como a nosotros vino. Gracias, Señor Jesús. De veras, cuando estudiamos esto, una vez más nuestro corazón está lleno de gratitud, porque pudimos entenderlo, no porque seamos mejor que los de afuera, no porque seamos mejor los que están adentro en ese sistema, sino por tu gracia y misericordia, porque nos abriste los ojos y aquí estamos, y que sigamos en esa luz que eres tú, y que podamos sacar a otros a esa luz. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén.